Listo, entonces este es el índice de la presentación que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a empezar con la definición pues del linfoma. Es como una brochazo de las generalidades, las clasificaciones que pues en las que nos vamos a basar para pues subclasificar los tipos de linfomas, ya sean los de células T y los de células B. Y pues algunas conclusiones al final. Nos vamos a concentrar principalmente en pues las manifestaciones clínicas, las manifestaciones cutáneas. Poco del diagnóstico también se tiene que entender con los hallazgos en la biopsia y em, pues principalmente mirar cómo enfocar el diagnóstico para cada linfoma y al final pues las conclusiones para pues terminar entendiendo cómo diagnosticarlo, cómo sospecharlo y pues qué diagnósticos diferenciales podemos sacar de cada hallazgo clínico. Entonces, empezando con la definición, pues eh, queremos empezar con la definición de las células reticulares, que son fibroblastos, que son especializados y pues producen fibras reticulares que soportan estructuralmente órganos linfoides. Em, Mientras tanto, los linfomas pues consisten en la proliferación de estas células y pues tienen por lo general un carácter localizado y y esta proliferación es acompañada de una respuesta inmunitaria. Entonces, en generalidades, pues son neoplasias de las células T y de las células B, pues son linfocitos, pues que median en la inmunidad, ya sea produciendo anticuerpos como los linfocitos B, o en la inmunidad tanto tardía como temprana en los linfocitos T. Bueno, más que todo en la tardía, en los linfocitos T, sin evidencia de enfermedad extracutánea en el momento del diagnóstico. Esto es muy importante. Sin embargo, pues ya hablaremos de esto un poquito más también más adelante, porque pues en general estas enfermedades tienen un difícil diagnóstico y pues en estadios más avanzados pues ya tienen enfermedad extracutánea. Listo. Entonces, son patologías que en general son de evolución lenta, de meses o años, y pueden manifestarse con prurito moderado o intenso, pues en algunas patologías. Afecta principalmente a pacientes de mediana edad y adultos mayores, pero en la mayoría de estas hay casos donde se puede presentar en adultos jóvenes, adolescentes y niños. En algunas de las que vamos a ver más adelante, pues vamos a ver que tienen picos tanto en la adolescencia, en la preadolescencia y pues también otro pico en los adultos mayores y pueden encontrarse pues adenopatías regionales, pero ya en enfermedades más avanzadas y pues también asociarse a visceromegalia y compromiso sistémico. Entonces, esta charla está enfocada en las clasificaciones, en estas tres clasificaciones, en la clasificación revisada de la Organización Mundial de la Salud de los tumores hematolinfoides y la revisión de esta junto con la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer del 2018 y la clasificación del Consenso Internacional de Neoplasias Linfoides Maduras del 2022. Entonces, estas son las patologías de las que vamos a hablar hoy, los linfomas de células T, incluyendo la micosis fungoide, el síndrome de Sézary, la leucemia o linfoma de células T del adulto, los trastornos linfoproliferativos cutáneos primarios CD30 positivos, linfoma de células T similar a paniculitis subcutánea, y el linfoma extranodal de células NKT tipo nasal. Este último es más que todo como una clasificación provisional en pues en estas clasificaciones que estaban revisando. Y en los linfomas de células B, pues el linfoma cutáneo primario de la zona marginal, el linfoma primario del centro folicular cutáneo, el linfoma cutáneo primario difuso de células B grandes tipo leg o tipo pierna. Y pues este también es provisional, que sería la úlcera mucocutánea positiva para virus del Epstein-Barr. Entonces, empezando con los linfomas de células T, pues representan del 75 al 80% de todos los linfomas cutáneos primarios, de los cuales pues la micosis fungoide pues es el más común y junto con los trastornos linfoproliferativos cutáneos CD30 positivos, que pues son dos y ya los veremos más adelante, y representan el 90% de los linfomas de células B, de linfomas primarios cutáneos de células B. ¿Listo? Entonces, empezando con la micosis fungoide, corresponde al 4% de los casos de linfoma no Hodgkin.
tiene una edad media de 55 a 60 años. eh, y también hay casos en los que se presentan edades menores a 35 años, como hablábamos anteriormente, que pues hay casos en donde hay adultos jóvenes también. Y la relación hombre-mujer es de 2 a 1, siendo predominante en hombres. No hay evidencia de que sea una enfermedad hereditaria y pues veremos que en general los linfomas no es, este tipo de linfomas cutáneos primarios no tienen una asociación hereditaria. Listo. Entonces, en las características clínicas, pues son lesiones cutáneas persistentes y o de progresión lenta, de tamaño y forma variables. Pueden ser pruriginosas y pues esto es lo más desgastante de la enfermedad. Se pueden asociar a enfermedades o infecciones oportunistas, más que todo por Staphylococcus aureus. Pueden desarrollar alopecia y en casos avanzados, pues como dijimos, afectación extracutánea. Em, y las biopsias en etapas muy tempranas pueden ser no diagnósticas durante meses o años. Entonces, em, empezando con las lesiones cutáneas de la micosis fungoide, pues las más comunes son los parches o placas. En general, pues las describen como si fueran etapas. Sin embargo, pues estas se pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad, no necesariamente tienen que seguir un patrón específico, ya sea que pueden presentar pues estadio de parches o placas que después progresan a tumores o puede presentarse el tumor principalmente. Entonces aquí tenemos una eritrodermia con placas y pues en general la eritrodermia generalizada se define como el compromiso del 80% de la piel. ¿Listo? Y las que la tiene también placas descamativas. Em, Aquí, pues, la progresión hacia las placas que son más localizadas también y son eritematosas. Y estas placas también pueden progresar, pues, a los tumores que ya pueden ser, ya sea pueden ser ulcerados o exofíticos. ¿Listo? Em, También pueden presentar algunas lesiones de forma temprana que se parecen a otras patologías como la queratosis pilaris, pues como vemos en esta imagen. Aquí también hay lesiones y placas hipo e hiperpigmentadas. Y aquí también presentan poiquilodermia con descamación y también hay disminución de la densidad de la piel. En general, pues las lesiones son inespecíficas. En general, pues las manifestaciones cutáneas del linfoma cutáneo pues son inespecíficas, pero pues siempre hay que asociarlo también como a la cronicidad del cuadro. Y pues como lo veremos más adelante, pues ya veremos los estudios que se utilizan pues para hacer las diferenciaciones. ¿Listo? Y aquí podemos mirar una imagen de la poiquilodermia que pues prácticamente está en todo el cuerpo de este paciente. Aquí también hay la Sí. manifestación de la alopecia en parches en general se puede pues manifestar en cualquier parte del cuerpo, no solo pues en la cabeza, como la alopecia androgenética. Entonces esto puede hacer sospechar, puede ser un hallazgo clínico que pues nos puede hacer sospechar la micosis fungoide. ¿Listo? Entonces, en general hay unas maneras de hacer la biopsia. Dicen que en general los emolientes no se tienen que quitar en el momento en el que uno quiere hacer una biopsia. Sin embargo, el resto de tratamientos tópicos sí se quitan para poder realizar las lesiones. En general se tienen que hacer las lesiones donde haya más compromiso, donde haya más descamación. Y pues como dijimos antes, no siempre pues son diagnósticas, entonces se pueden repetir y se pueden explorar otras patologías, otros diagnósticos diferenciales, mientras tanto y mantener a estos pacientes pues en seguimiento. Entonces en la biopsia de piel es muy difícil entender estas patologías sin lo que se encuentra en la biopsia de piel. Aquí pues se encuentran células mononucleares infectadas, o sea, eh, pues macrófagos con núcleos cerebriformes que infiltran la dermis superior y especialmente en la unión de la dermis y el epidermis y queratinocitos epidérmicos, que se le denomina epidermotropismo y o los que forman agregados intraepidérmicos, que son microabscesos de Pautrier, que pues los vemos aquí
en la imagen número D, ¿listo? En la letra D. Entonces, diagnóstico se basa en criterios clínicos, sí, en el inmunogenotipo, perdón, y en la histoquímica. Entonces, en los criterios clínicos, pues básico, un criterio clínico básico sería los parches o placas delgadas persistentes y o progresivas. Y los adicionales, pues serían la ubicación bueno, las lesiones en ubicaciones no expuestas al sol, las variaciones del tamaño y la forma, y la poiquilodermia. Entonces, esto da 2 puntos por un criterio básico, pues que serían los parches o las placas, y 2 criterios adicionales, y si un punto solo si tiene el criterio básico y un criterio adicional. Histopatológico, pues se encuentra el infiltrado linfoide, pues con los monocitos que estábamos mencionando, el epidermotropismo sin esfingiosis y la atipia linfoide, pues da 2 puntos por el criterio básico y los dos adicionales que hay, y pues uno solo si hay un criterio adicional con el básico. Y en la biología molecular, pues el reordenamiento del gen receptor de células teclonares, o sea, el TCR, un punto por clonalidad. Aquí está, pues muy resumido el diagnóstico, también un poquito de la patología, pero como miraremos más adelante, pues hay algunos reordenamientos de otros genes o hay otros linfomas que pues directamente no tienen algún tipo de reordenamiento genético. ¿Listo? Y el inmunopatológico, menos del 50% de células T CD2 positivas, 3 y o CD5 positivas. Y el segundo sería menos del 10% de células T CD7 positivas. Aquí hay que mirar que el clúster pues tenga una discordancia entre la dermis y la epidermis, que pues sea de CD2, CD3, CD5 o CD7. Y es un punto por uno o más criterios de estos, o sea, los pueden aceptar los tres. Se requiere un total de 4 puntos para el diagnóstico pues, de la micosis fungoide, y el algoritmo pues, fue propuesto por la Sociedad Internacional de Síntomas Cutáneos junto con la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer. Entonces, nuestra siguiente patología es el síndrome de Sézary. Esta patología, pues, es el principal diferencial de la micosis fungoide. Como lo veremos, pues, tiene muchas manifestaciones clínicas similares. Hay otras que, pues, también son adicionales. Y, pues, como lo veremos más adelante, principalmente para diferenciarla, se hace, pues, el estudio del frotis de sangre periférica, pues donde ya miraremos cómo se la diferencia. ¿Listo? Entonces, este es más sintomático, pues tiene tasas de remisión más bajas, es una enfermedad de los adultos mayores y pues igual que la micosis fungoide, pues hay algunos casos que se presentan en edades menores a 30 años. Entonces aquí hay unas manifestaciones cutáneas del síndrome de César, y pues los parches de alopecia, como lo habíamos mencionado anteriormente, la queratosis pilaris, y en esta parte, en el ojo, hay pérdida de la laxitud de la piel, lo que causa un ectropión por tirantez e induración de la piel. ¿Listo? Listo. Entonces aquí también pues podemos ver que hay más manifestaciones cutáneas, pues la facies leonina, que es el engrosamiento de la piel del rostro, que produce convexidades prominentes y pliegues surcados. Y pues en los pies podemos también ver queratodermia y lesiones hipo e hiperpigmentadas. En las uñas, en los artejos de los pies, pues uñas hipertróficas. Y aquí también las manchas hipo e hiperpigmentadas en manos y pies. ¿Listo? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, aquí el principal diferencial sería el hallazgo en el frotis de sangre periférica de las células de Cesari, que son células mononucleares atípicas con núcleos moderadamente y altamente ranurados, que se le dice cerebriformes, y un alto radio nuclear citoplasmático, pues prácticamente todo el núcleo pues, es la célula. Y Em, estas también pueden estar en el frotis de sangre periférica en la micosis fungoide. Sin embargo, pues como lo veremos más adelante, esto tiene que cumplir un criterio
que pues tenga un 75% de infiltrado de estas células. ¿Listo? Entonces, en el diagnóstico, pues es cada uno de los siguientes. En la piel puede ser la biopsia diagnóstica de la micosis fungoide o el síndrome de Sézary, pues con el epidermotropismo o con las placas de Pau-Trier. Pues la biopsia de piel que sea compatible o sugestiva, más una biopsia de ganglio linfático, pues si ya tiene un compromiso linfático. La eritrodermia, que sería el otro criterio diagnóstico. Y la carga tumoral, que es como lo estaba mencionando, que es el recuento de células de Sézary, que sería menor de 250 por microlitro, o linfocitos CD4, CD26 o CD26 negativo o CD4 positivo, CD7 negativo. Em, el B2 puede ser más de 1000 por microlitro de células de cesario, linfocitos CD4 y CD26 positivo o CD4 positivo y CD7 negativo. B1 es que no cumple ningún criterio, más la clonalidad del gen TCR en sangre que coincida con los de la piel, ¿listo? Y pues que haya la relación entre la dermis y la epidermis del cluster differentiation, ¿listo? Pues aquí también ellos proponen que si los criterios diagnósticos que estamos utilizando aquí no son concluyentes, pues se debe utilizar el mismo algoritmo para la micosis fungoide, ya sea pues que se descarta el síndrome de Sézary, pero se termina pues tratando como si fuera una micosis fungoide, a pesar de que pues el síndrome de Sézary es más, pues tiene un pronóstico más negativo. ¿Listo? Entonces, nuestra siguiente patología es la ¿Tiene leucemia. qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, sí, sí. Em, ¿Cómo, doctora? Repite lo último que dijiste, por favor, Daniel. Sí, sí, lo del diagnóstico de la micosis fungoide. Soy yo. La última frase que estabas diciendo, que no te Es entendí, ¿qué que fue lo que dijiste? Es que ellos decían que cuando pues se hace el diagnóstico, si no se hace el diagnóstico del síndrome de Sézary, pues con los criterios diagnósticos, con el recuento de las células, se utiliza el algoritmo de la micosis fungoide. Pues ellos proponen que es para terminar tratando la patología. Si se diagnostica la micosis fungoide, pues si se descarta el síndrome de Sézary, pues se trata la micosis fungoide. Así es como lo entendí. Listo. Entonces, nuestra siguiente patología es es la leucemia o linfoma cutáneo primario de células T en el adulto. Esta tiene una asociación con el virus linfotrópico de células T humano, tipo 1. Pues es endémico de algunas islas del sureste de Japón, de la cuenca del Caribe, del África Occidental, del Perú y noroeste de Irán y sureste de Estados Unidos. Pues es muy poco común, es de 0,05 casos por cada 100.000 personas y tiene una edad media de diagnóstico de 60 años. Pues por la infección asociada, pues los pacientes pueden correr el riesgo de sufrir paraparesia espástica tropical, pues causada por este virus. ¿Listo? Entonces hay las manifestaciones clínicas del linfoma cutáneo primario de células T. Tiene cuatro variantes clínicas, la aguda, que es la más común, la linfomatosa, la crónica y la latente. Entonces, la aguda ocurre en el 60% de los casos, tiene un mal pronóstico y pues por lo general cuando se diagnostica pues ya tiene organomegalia, em, linfadenopatía, pues lactato deshidrogenasa elevada y células malignas circulantes con un recuento leucocitario que puede pues tener el hiperleucocitosis pues con leucocitos más de 100.000 y pues, asociado a una hipercalcemia y solo el 25% tendrán lesiones cutáneas pues que simulan la micosis fungoide. Em, entonces, la variante linfomatosa representa el 20% de los casos, se caracteriza por linfopatía predominantemente y sin afectación sanguínea. Tiene un mal pronóstico y pues la supervivencia es similar a la variante aguda. Em, y la parte crónica, pues corresponde al 10% de los casos. La variante crónica presentan lesiones cutáneas, linfadenopatía leve, pues, leucocitosis, una linfocitosis absoluta, que puede ser estable durante meses o años. Tiene igual pronóstico que en la aguda y linfomatosa. O sea, estas tres tienen un mal pronóstico. Y la variante clínica latente representa el 10% de los casos, son asintomáticos.
salvo pues por lesiones cutáneas o pulmonares. Entonces, en el frotis de sangre periférica, pues se mira los linfocitos de tamaño mediano con cromatina condensada y núcleos hiperlobulados extraños que se les dice células, se les denomina células en hoja de trébol o en flor, que pues este es el hallazgo diferenciador del síndrome Sézary y la micosis fungoide. Entonces, en el diagnóstico, pues por clínica, en verdad tienen las lesiones pues, muy parecidas o son las mismas lesiones que tanto el síndrome de Sézary como la micosis fungoide. Sin embargo, pues aquí en el diagnóstico pues incluyen también la infección por el virus linfotrófico humano tipo 1 y pues para encontrarlo pues se tiene que hacer una ELISA, que es la prueba de detección y hacer una prueba confirmatoria con Western blot. Y la histología, pues las células en hoja de trébol. Y el inmunofenotipo que expresan por lo general es CD4 positivo, CD25 positivo, CD7 negativo y CD8 negativo. Listo. Entonces, los siguientes son los trastornos linfoproliferativos cutáneos CD30. Estos son el segundo grupo más común de los linfomas cutáneos de células T. Este pues lo puse aquí principalmente es porque las anteriores tres patologías pues tienen manifestaciones clínicas pues muy parecidas. Estos sí tienen una manifestación clínica que pues entre ellos dos sí se puede parecer, sin embargo pues ya vamos a ver las diferencias pero son diferentes a las del síndrome de César y la mucosis fungoide y pues la del virus linfotrópico. ¿Listo? Entonces, estas incluyen el linfoma cutáneo primario anaplásico de células grandes y la papulosis linfomatoide. Entonces, empezando con el linfoma cutáneo primario anaplásico, pues corresponde a una de las cuatro formas del linfoma sistémico anaplásico de células grandes. Aquí, pues como podemos ver en todos los subtipos, está la S para determinar que es sistémico. El que pues nosotros estamos revisando es el cutáneo primario, ¿listo? Entonces el sistémico tiene el ALK positivo, que es el gen de la quinasa del linfoma anaplásico. Puede ser ALK negativo, que se presenta más como en pacientes adultos mayores y el asociado a implantes mamarios. Y pues aquí está el nuestro, que es el cutáneo primario, el que estamos revisando, ¿listo? Entonces, en generalidades tienen dos picos, en la preadolescencia o en la adolescencia, que pues en general es ALK positivo, y a los 60 años, que es ALK negativo. La relación hombre-mujer es de 3 a 1 y tiene muchas recaídas cutáneas, pero tiene buen pronóstico. Entonces, en general se presenta em, pues de manera cutánea como nódulos solitarios o agrupados en la mitad superior del cuerpo que crecen durante semanas o meses y a menudo pues se ulceran y no necesariamente tienen que estar todos en la misma etapa. Aquí podemos ver que hay unos que pues sí resuelven y hay otros que están pues, activos. ¿Listo? Los nódulos pues remiten espontáneamente y pues rara vez se resuelven por completo, o sea, en general siempre tienen recaídas en la piel. Y la enfermedad multifocal es muy rara. ¿Listo? Entonces, aquí se realiza también biopsia. En general, en todos hay que hacerles la biopsia, biopsias repetidas y muchas veces siempre mencionan que hay que hacer pues varias biopsias. Entonces, en la morfología de la biopsia, pues se encuentran láminas cohesivas de células tumorales grandes con mucho citoplasma eosinofílico y pálido y núcleos redondos, pleomórficos o en forma de herradura. Se mira como en una placa histológica más grande, no encontré una más grande, pero sí hay algunos en los que sí se encuentra pues la placa de herradura. Listo. Entonces ya en el diagnóstico, pues miramos tanto las características clínicas, pues que son pues los nódulos solitarios o agrupados, pues tienen un carácter crónico y pues nunca remiten o en muy pocos casos en verdad remiten y siempre recaen. En la histología, pues los núcleos embrionarios o en forma de herradura y el inmunofenotipo, por lo general expresan pues CD2, CD3, CD5 y CD7 y pues como está dentro de los CD30 positivos, pues en el inmunoselectivo, pues esta es una característica súper importante para hacer el diagnóstico.
¿Listo? Y hay dos subtipos distintos, el ALK positivo, que pues es detectado por inmunotinciones o genética, y el ALK negativo. El linfoma cutáneo por lo general es ALK negativo, y si hay ALK positivo, pues siempre se tiene que mirar si hay un compromiso sistémico. ¿Listo? Entonces el siguiente, recuerden que también es CD30 positivo, pues es la papulosis linfomatoide, tiene una incidencia de 1,2 a 1,9 casos por millón de personas al año, tiene una incidencia máxima en la quinta década de la vida y un pico leve en niños, tiene un predominio masculino en casos pediátricos y un predominio femenino en adultos mayores. Entonces, en las manifestaciones clínicas, pues de la papulosis linfomatosa, pues es una erupción cutánea papulonodular que es recurrente y pues autocurativa. Como en el anterior, pues se presenta en varias fases. em, pues recuerden que es CD30 positivo. Las lesiones pueden ser agrupadas o generalizadas y pues pueden desarrollar una hemorragia central. ¿Listo? Pueden desaparecer de 3 a 8 semanas y son menores de 2 centímetros. Pueden crecer y no diferenciarse de los linfoma anaplásicos. O sea, estas por lo general son más pequeñas, pero pues sí se pueden parecer mucho a las del linfoma anaplásico de células grandes. ¿Listo? Entonces, en la patología, aquí principalmente vemos que hay un infiltrado de neutrófilos que sirven como un marcador diagnóstico, pues que es diferenciador de el linfoma anaplásico. Y pues en las lesiones tempranas, pues hay colecciones perivasculares y son limitadas de linfocitos con pocas células inflamatorias y células atípicas grandes. Las lesiones que evolucionan, pues tiene una acumulación de linfocitos dérmicos mezclados con células atípicas grandes que se asemejan a los inmunoblastos. ¿Listo? Y acá, pues el signo como más patognomónico en la patología sería el infiltrado en forma de cuña de papulosis linfomatoide. Entonces, el diagnóstico, pues el antecedente de las erupciones recurrentes de las pápulas y los nódulos que evolucionan y pues remiten y cuando pues uno los encuentra, se encuentran en varias fases. Y la biopsia, pues el infiltrado de cuña de las células T atípicas entremezcladas con numerosas células inflamatorias, obviamente la expresión del CD30 y el reordenamiento clonal del gen TCR. Entonces aquí la diferencia pues sería un poco las lesiones que son más pequeñas y pues el hallazgo patológico el del infiltrado de cuña de las células T atípicas. ¿Listo? Entonces, la siguiente patología, pues el linfoma subcutáneo de células T, similar a la paniculitis. Este representa el 1% de todos los linfomas no Hodgkin. Tiene una edad media de 36 años y un rasgo de 9 a 79 años. Y el 20% de los casos se asocian a patología autoinmune, como el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren o a diabetes mellitus tipo 1. Entonces, en las manifestaciones clínicas, pues en la figura A, pues tenemos una dermatosis diseminada con placas costrosas de aspecto psoriasiforme, que pues puede ser un diferencial. Y en cara, pues se observan placas eritemato-costrosas con edema. ¿Listo? Y en la imagen B, pues hay placas ulceradas con costras hematonecróticas. En la C y D, pues son acercamientos de las lesiones que también tienen ampollas y pues se aprecia mejor la necrosis cutánea. ¿Listo? Entonces en la patología, pues principalmente se encuentran infiltrados linfocitos atípicos que afectan los lóbulos grasos. Entonces aquí la diferencia es que pues están alrededor de los adipocitos y respetan los tabiques y la dermis suprayacente y la epidermis. Rodean pues los adipocitos y pueden invadir la dermis más profunda. Listo, que pues esto sería el hallazgo patológico diferenciador de las otras patologías. Entonces, aquí principalmente el diagnóstico, o sea, para hacer la diferenciación, pues los lobulillos, los infiltrados de linfocitos atípicos que afectan los lobulillos grasos que pues están alrededor, generalmente pues respetan los septos y expresan CD3, CD8 y pueden tener el TCR alfa o beta. Son negativos para CD4, CD56 y TCR gamma. ¿Listo?
tiene una fuerte expresión de las células granulares citotóxicas y la expresión de CD2, CD5 y CD7 es variable. Em, y listo, principalmente eso. Entonces ahora vamos a hablar sobre el linfoma extranodal de células NK de tipo nasal. Pues lo incluyeron aquí dentro, pero es como una patología donde pues todavía no la han podido clasificar, pero pues aquí lo dejaron como provisional en las últimas clasificaciones. Entonces, esta se presenta en la nasofaringe. em, las células tumorales pues están infectadas de forma latente con el virus de Epstein-Barr y la mayoría de casos tienen fenotipos de células NK. Es más común en Asia Oriental y poblaciones nativas de América Central. Entonces, en las manifestaciones cutáneas, pues principalmente podemos ver que hay vestibulitis y pues aquí podemos evidenciar también lesiones de aspecto necrótico en dorso nasal y pues en costras nasales y flogosis en la columela. ¿Listo? También se puede asociar a síntomas como obstrucción nasal y pues epistaxis. Esto es como el signo, los hallazgos que vamos a ver que pues nos pueden hacer sospechar de esta patología. Pues esta es una resonancia magnética que pues muestra el linfoma que está creciendo dentro de la cavidad nasal media. Entonces aquí la patología pues también es es diferenciadora porque hay un infiltrado linfomatoso difuso y las glándulas mucosas, si es que hay, pues están muy espaciadas. En general, se miran las células TNK, que son grandes y de contornos irregulares, granulares y con basofilia. Y presencia de macrófagos con hemofagocitosis, que pues eso se mira en la imagen D y en la E. ¿Listo? Entonces el diagnóstico, pues el infiltrado polimorfo, que pues puede tener una hematofagocitosis, expresan CD2 y CD3 citoplasmático. Y pues en las características genéticas, pues los genomas pueden incluir el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, pues esto no es patognomónico solamente de esta patología, como lo veremos más adelante, pues también hay un linfoma de células B que pues también lo presenta, pero pues se diferencia es por las expresiones de los cluster differentiation de las células NK y de los linfocitos T. ¿Listo? Entonces, em, vamos a hablar ahora de los linfomas cutáneos primarios de células B, pues representan el 25% de los linfomas cutáneos primarios, tienen una incidencia del 0,5 a un caso por cada 100.000 personas al año. Y pues aquí vamos a hablar sobre el linfoma cutáneo primario de la zona marginal, el primario cutáneo folicular, difuso de células B grandes tipo leg, tipo pierna, y la úlcera mucocutánea positiva al virus de Epstein-Barr. Entonces, empezando con el linfoma cutáneo primario de la zona marginal, pues este es indolente, se presenta en la quinta o sexta década de la vida y se asocia a pigmentos de tatuajes, picaduras de garrapatas e inyección de antígenos. Entonces, en las manifestaciones cutáneas se presentan pápulas, placas o nódulos de color rojizo o violáceo localizados en el tronco o las extremidades. Aquí, perdón, se me está pasando. Aquí en la mano, pues podemos ver que es principalmente un tumor violáceo y pues puede ser multifocal, pero en general siempre pues, son lesiones que son solitarias. La ulceración es poco común y tiene una tendencia pues a reaparecer en la piel. ¿Listo? Entonces, en la morfología, principalmente se observa un infiltrado linfoplasmocítico dérmico y perianexial. em, y en la siguiente, en la B, pues una proliferación interfolicular de apariencia más polimorfa. Tienen en las tinciones con CD20, pues aquí en la C muestra que hay concentración en folículos. Y en la D, pues hay tinción inmunistoquímica que demostró pues numerosas células CD positivas, CD3 positivas, que pues predominantemente en las regiones interfoliculares. ¿Listo? Entonces aquí en la histología, pues los infiltrados son difusos, nodulares y respetan la epidermis. El infiltrado es compuesto por linfocitos de tamaño pequeño a mediano, a menudo de aspecto plasmocitoide. Principalmente el aspecto plasmocitoide, pues es el
el hallazgo que pues uno busca para diferenciar esta patología. Y el hallazgo clínico pues de las pápulas o placas de nódulos de color violáceo que pues tienen su predominio en tronco y extremidades. Como lo vimos, pues sí son manifestaciones cutáneas diferentes a las que hemos visto hasta ahora. Y en el inmunofenotipo, las células neoplásicas expresan CD20, CD22, CD79 y BCL2. Suelen ser negativas para CD3, CD5, CD10 y BCL6. Y pues no hay una característica genética pues que lo diferencie de las demás enfermedades. Principalmente pues es por la histología y por las manifestaciones cutáneas. ¿Listo? Entonces, el siguiente pues es el linfoma primario del centro folicular cutáneo. Representa el 50% de los casos del linfoma de células B, cutáneo primario, y la edad media es de 51 años. Tiene un predominio en hombres de 1,5 casos por cada una mujer. Y las manifestaciones clínicas principalmente son lesiones lisas que pues no se ulceran, pueden tener descamación y hay veces eritema anular y en la mayoría de casos son lesiones solitarias. Sin embargo, pues aquí en la imagen de la derecha también son lesiones lisas que pues en general son indoloras y no rascan, pero pues esta imagen sí muestra que es mucho más grande y más grande de 5 centímetros y progresan lentamente, están presentes durante 20 años. Entonces, en la morfología de la histología, pues hay una infiltración dérmica y subcutánea que casi siempre respeta la epidermis. Esto pues, es súper importante porque pues, es un diferenciador. Y el área de infiltración puede ser perivascular. Entonces, las lesiones malignas principalmente tienen centrocitos, que son células grandes del centro del folículo, y de tamaño mediano y grande, proporciones variables de centroblastos. ¿Listo? Expresan BCL6 y carecen de CD10. ¿Listo? Entonces aquí en el diagnóstico, pues las pápulas, placas o tumores eritematosos, que pues también son lisos, con predilección por la cabeza, el cuello y el tronco, pues casi no tienen ulceración y pues no hay compromisos ganglionares. ¿Listo? Entonces en la histología, pues las lesiones están compuestas por centrocitos y de tamaño mediano o grande, que son células grandes hendidas en el centro del folículo y proporciones variables de centroblastos. El crecimiento puede ser folicular o difuso. Y el inmunofenotipo pues expresa el CD19, CD20 y CD79, suelen ser negativos para inmunoglobulina y siempre negativos para CD5. Todos presentan BCL6 y la mayoría no expresa BCL2. Y en las características genéticas, pues no hay ningún cambio citogenético típico o diagnóstico, pues que las diferencia, principalmente la histología y pues las manifestaciones cutáneas. Nuestra siguiente patología, pues es el linfoma cutáneo primario difuso de células B grandes tipo LEG, pues es el menos común de los linfomas de células B cutáneos primarios, suele ser muy agresivo y tiene mal pronóstico y se presenta principalmente en las piernas. El término pues se refiere a las lesiones en las piernas, pues para que no se confunda y pues también digamos que es un característico para recordarlo y se presenta en adultos mayores. La edad media es de 70 años y pues tiene una predilección en hombres de 3 a 1. ¿Listo? En hombres de 3 por cada una mujer. Entonces, las manifestaciones cutáneas, pues aquí vemos que son tumores rojos o azulados en una o ambas piernas, con mayor frecuencia en la parte inferior de las piernas y por lo general, pues, como lo mencionábamos, se presentan principalmente en las piernas, pero del 10 al 15% pues se desarrollan por fuera de las extremidades inferiores. Y la morfología se encuentra un infiltrado difuso no epidermotrópico. Los infiltrados cutáneos pues, suelen mostrar grandes láminas confluentes o una población monótoda de citoblastos e inmunoblastos que respetan la epidermis. Se pueden observar frecuentes figuras mitóticas y las células T se limitan a las áreas perivasculares. Entonces, aquí en el diagnóstico, pues son nódulos o tumores pues de color rojo azulado, pues de predilección en las piernas. La histología, pues tienen el infiltrado difuso, no epidermotrópico, que se extiende al tejido subcutáneo. Estos infiltrados pues muestran una población monótona o grandes capas confluentes de centroblastos e inmunoblastos que respetan la dermis. ¿Listo? Y en el inmunofenotipo expresan CD19, CD20, CD22 y CD79. Y pueden expresar IgM citoplasmático.
La expresión de las proteínas BCL2, MUM1, FOXP1 y MIC pues es común y el BCL6 es frecuentemente positivo. Este sí tiene unas características genéticas que pues lo pueden diferenciar de los otros, que sería pues la mutación del gen L265P de MID88 en el 60% de los casos y mutaciones en diferentes componentes de la vía de señalización del receptor de células B, que son pues el CART11, el CD79B y el TNF-AIP3 o el A20. Esto en el 40% de los casos que sugieren pues una activación constitutiva del NF-kappa beta. Y ahora vamos a pasar pues, a la última patología, que pues, sería la úlcera mucocutánea positiva al virus de Epstein-Barr. Pues, se define por la presencia de lesiones ulcerativas aisladas y circunscritas que ocurren pues, en individuos de edad avanzada y a veces en contexto de inmunosupresión. Las lesiones son más comunes en la orofaringe, pero pues también en la piel o en el tracto gastrointestinal. Entonces, en la primera imagen, pues podemos ver que hay una hinchazón facial, pues que causa la caída de los labios y también cialorrea asociada. En la imagen B, pues tiene una úlcera mucocutánea que pues se extiende a lo largo de la línea de la encía interna superior derecha, que se extiende desde los incisivos hasta los molares, y en la E pues se puede mirar una hipertrofia de la línea de la encía superior derecha. ¿Listo? En la morfología pues, de la biopsia pues, se observan lesiones que contienen infiltrado inflamatorio polimorfo con células B infectadas por el virus del Epstein-Barr y están dispersas, que con frecuencia pues, tienen células que se parecen a las de red Sternberg, morfológica e fenotípicamente, lo que pues hace que un diagnóstico diferencial pues sea el linfoma de Hodgkin, pero pues aquí se lo diferencia por las expresiones de los marcadores de las células B y pues las lesiones que se encuentran principalmente pues a nivel mucocutáneo. ¿Listo? El diagnóstico, bueno, se diferencia por por su presentación extranodal y retención de marcadores de células B, como lo estaba mencionando. Sigue un curso benigno y pues tiene regresiones espontáneas y buenas pues al tratamiento conservador. Entonces, pues como conclusiones, los linfomas cutáneos tienen manifestaciones clínicas inespecíficas, pero pues en algunos casos sí se pueden ser muy útiles para ser diferenciadores pues del resto de linfomas y sin embargo, pues siempre toca mirar los diagnósticos diferenciales cutáneos y pues ver la cronicidad de estas, de estas lesiones cutáneas. Pues para hacer el diagnóstico se deben hacer biopsias repetidas, dado que las primeras pues no pueden ser, no pueden no ser diagnósticas y pues se toman varias biopsias en general pues para terminar haciendo el diagnóstico que es en general es muy difícil y se hace pues de manera muy tardía cuando la enfermedad pues ya ha avanzado. Y cuando ya el diagnóstico es tardado, pues se tiene que evidenciar la presencia de ganglios y organomegalia pues, en el examen físico. También evaluar si hay síntomas B, pues si ya el linfoma se manifiesta de una manera extracutánea. Y en la mayoría de casos, pues es necesaria la inmunotipificación, o básicamente en todos los casos. Y la citogenética, pues realizar los diagnósticos y asociar los hallazgos clínicos, pues como vimos, hay unos que están asociados a virus, como el virus del Epstein-Barr o el virus linfotrópico humano tipo uno. Y pues aquí, pues ya como conclusión personal, pues eh, en la literatura mencionaba que se puede realizar un PET scan o una tomografía, pues prácticamente en todo el cuerpo, en el tronco, en el tórax, en el abdomen, pues para evaluar si hay pues linfoma que ya haya progresado de manera extracutánea. Y estas son las referencias. Bueno, Daniel, eh, bien presentado. Es un artículo, pues es una revisión de una clasificación. Yo creo que hay muchas clasificaciones para linfomas con compromiso cutáneo, especialmente, pero a mí de pronto de su revisión, que me parece una revisión superficial buena para ustedes en el grado en el que están en este momento, para que se den cuenta de todas las formas de linfomas que hay.
algunas que yo nunca había oído en mi vida, pero pues cada día habrá más clasificaciones y más cosas que no entendamos. Pero lo que más me gustó fue la última diapositiva de conclusiones, porque estoy absolutamente de acuerdo en que los linfomas T son eminentemente inespecíficos. Estoy de acuerdo que hay que ir haciendo biopsias y que pueden ser con el paso del tiempo más y más biopsias y ustedes verán que eh, esas biopsias van a ir cambiando y van a ir evolucionando, se van a ir moviendo de acuerdo a cómo vaya la presentación de la enfermedad en cada persona. Yo la verdad he visto pocos linfomas cutáneos en mi vida, pero por eso de pronto a mí se me dificulta tanto. Y yo considero por esa razón que son inespecíficas las manifestaciones clínicas, que la biopsia es importante y que hay que ir moviéndose con la enfermedad, con la biopsia. He tenido pacientes que he compartido con el doctor Chalela de papulosis linfomatoide que se van a formas más de linfoma cutáneo, de micosis fungoide y que después de regresan a papulosis linfomatoide, o sea, van moviéndose mucho. Estoy absolutamente de acuerdo que lo más importante es la inmunofenotipificación y la citogenética de estas enfermedades. Gracias eh, a los avances que hay ahorita, los tratamientos son cada vez más puntuales y más dirigidos a las características más específicas de la tipificación de estas enfermedades. Entonces es muy importante hacer una muy buena tipificación para que el tratamiento esté dirigido específicamente a cada una de las variantes. Pero yo creo que en cuanto a la parte clínica, que es lo que más nos gusta a nosotros, pues una persona como yo, que no he visto tantos, no es tan acertado, pero de pronto alguien como el doctor Chalela, que ha visto tantos en su carrera, pues tiene más orientación clínica de acuerdo a lo que está viendo el paciente para poder ir encaminando cada una de las lesiones hacia una forma y hacer un diagnóstico más claro. Bueno, no, para ustedes me parece que está buena la revisión, pero pues me parece que está un poquito superficial, pero bueno, es que había que usted quería mencionarlos a todos y habló un poco de todos. Pero bueno, el que ha visto mucho de esto y sabe mucho de esto es el doctor Chalela, así que espero que el profe nos ilustre con toda su experiencia. Está apagado el ¿Ya? micrófono, profe. Ya, ¿Ya me oyen? sí, Ok. señor. Yo no sé si sea el que más sabe. Yo creo que esto, cada vez que llega un paciente con un diagnóstico de linfoma, hay que reestudiarlo y hay que reestudiarlo siempre. Mm, Dentro de lo que dice el artículo, el linfoma cutáneo puro es muy raro que dé adenopatías. Cuando hay un linfoma cutáneo con adenopatías, ese es sistémico y según la clasificación del TNM que todos ustedes conocen, ya eso lo lleva a un pronóstico un poquito más reservado. Adenopatías y lo mismo visceromegalias. Cuando encontramos linfomas o clínica, estoy hablando de la clínica, con visceromegalia hay que pensar en César. Siempre hay que pensar en César y entonces en ese caso tenemos que pedir un frotis de sangre periférica para ver si se ven esas células que el doctor Daniel nos estaba comentando, cerebriformes, y como él lo dijo muy bien, casi núcleo, todo el núcleo cambiado, pues, por esa manifestación o esa mm, en forma de cerebro. Hay muchas formas de linfoma y uno puede empezar viendo, hablo del linfoma cutáneo de células T y puede uno verlo exactamente en forma de parches. La eritrodermia es un diagnóstico diferencial dentro de los linfomas porque ustedes van a oír algún día el término de decir que los linfomas también forman parte del grupo de la gran simuladora, de las diferentes enfermedades que los han llamado así. Si ustedes encuentran epidermotropismo, es diagnóstico de enfermedad de células T. Por eso los antiguos patólogos decían que con una hematoxilina era suficiente para hacer el diagnóstico. Como lo dice el doctor Pérez y lo recalcó, estos son diagnósticos clínicos e histopatológicos.
Esto no es un diagnóstico clínico exclusivamente, como toda enfermedad tumoral. Necesita tener patología. El epidermotropismo ayuda siempre a pensar que es un linfoma de células T, porque las células T son las que tienen la capacidad de hacer epidermotropismo. Mm, lo que pasa es que hoy en día, si uno no hace una inmunohistoquímica o ordena hacer una inmunohistoquímica al tiempo que hace la hematoxilina, eh, eh, le cuesta mucho trabajo cuadrar la enfermedad, porque la inmunohistoquímica nos va a decir qué predomina, si son células T, claro, si tiene epidermotropismo, deben ser células T, pero dentro de las células T, ¿qué es lo que más ve uno? CD4 o CD8, porque el pronóstico cuando el linfoma es de células TCD8 es más sombrío que cuando es el linfoma de células CD4. Muy bien, lo dijo. Eh, eh, no, aquí tenía yo anotado algunas cositas, vamos a ver. Bueno, eso en cuanto a los linfomas cutáneos de células T, llámelo como lo quiera llamar, ya un síndrome de Sézary o una linfoma cutáneo en parches o un linfoma cutáneo en tumores. La fotografía que mostró Daniel de los tumores, ese es el más característico, es un tumor arriñonado, muy infiltrado y muy de color violeta. Mm, en cuanto a las enfermedades CD30 positivos, el linfoma cutáneo primario anaplásico de células grandes, ALK positivo, el ALK es muy importante siempre que tenemos una enfermedad CD30 positivo. Linfoma cutáneo primario anaplásico de células grandes, CD30 positivo, es muy maligno, es muy peligroso, es muy riesgoso cuando uno tiene un paciente con eso. Siempre antes se decía que si había marcación de CD30 era de buen pronóstico, pero en realidad eso no es cierto. Entonces, entonces hay que hacer el CD30, la marcación para la CD30 y el ALK. Cuando es una papulosis linfomatoide, muy bien lo dijeron ustedes ahí, es una enfermedad que muy rara vez cursa a una micosis fungoides, aunque hemos tenido casos y están descritos en la literatura, tenemos un par de casos de papulosis linfomatoide que iniciaron como tal y se volvieron micosis fungoides. Mm, en paniculitis tipo linfoma es muy difícil el diagnóstico y uno siempre piensa que puede ser un lupus e inclusive hay siempre una confusión. Me acuerdo mucho de un coronel de la Fuerza Aérea en el hospital militar que le vimos la paniculitis y para nosotros era un lupus, y cuando se tomó la biopsia en aquel entonces, ya no me acuerdo cuánto hace que fue eso, el hombre tenía una paniculitis tipo linfoma y el pronóstico es también bastante, bastante malo. El primer caso que tuvimos de linfoma extranodal NK de nariz lo llamábamos en ese tiempo granuloma letal de línea media. Y tuvimos, me acuerdo, un soldado que se llama Lucio Cangrejo, me acuerdo por el nombre, que tenía el linfoma extranodal NKT de nariz, que en ese tiempo, como les digo, lo llamábamos granuloma letal de la línea media. Ese también es un tumor muy, muy maligno, muy, muy destructor, destruye todo el hueso y destruye todo lo que se encuentre por ahí arriba. Recuerden, el virus de Epstein-Barr es muy importante para diagnosticar una posible causa de todos estos linfomas. Los de células B son más raros y casi siempre el diagnóstico lo hace uno por biopsia, por anatomía patológica y descartando cosas. El linfoma de células B difuso tipo pierna, también tuvimos dos casos ahí en la Fundación Santa Fe, muy malignos. Creo que los dos pacientes fallecieron, y esos fallecen muy lentamente y es muy mala la calidad de vida de los pacientes. La úlcera bucocutánea para virus de Epstein-Barr tiene varios nombres y podemos encontrar úlcera bucocutánea para virus de Epstein-Barr genital, por ejemplo, que se llama la úlcera Lipschultz, que generalmente es de mujeres que hacen úlceras en los genitales y que le refieren a uno que cada vez que viene la menstruación aparece. Y ese es lo que hace ese diagnóstico. Y siempre cuando uno ve esas úlceras en la época menstrual, tiene que descartar virus de Epstein.
estoy de acuerdo con que todos los pacientes, estoy aquí resumiendo todo lo que yo tengo aquí anotado porque ya son las 7:03 y la doctora Liliana no ha hablado. Entonces, vamos a decir que sí, estoy de acuerdo con el doctor. Yo estudio los pacientes con todo. Yo les hago la biopsia, la inmunohistoquímica, les hago, sobre todo en los linfomas cutáneos de células T, le hago estudios de extensión. Y lo mismo en los pacientes que tienen intenso prurito, porque esa puede ser la primera manifestación clínica. Y siempre hay que hacerle una deshidrogenasa láctica, al mismo tiempo que uno hace las pruebas de laboratorio, el PET scanner y, eh, y bueno, y eso creo que se me escapa alguna cosa porque estoy pensando en que el tiempo se fue. Entonces ya no comento más. Liliana, buenas noches. Le dejamos en Daniel, manos una de... cosa Hola, importante doctor, ¿cómo va? Bien, ¿tú cómo tiene vas? que lograr, tiene que lograr Daniel quitarse el listo después de cada foto. Entonces, pasaba la foto, usted, ¿listo? ¿Listo? No, Sí, quítese el listo, ese aquí, no es aquí listo. lo, aquí lo tengo y lo dijo 16 veces. Sí, tiene que lograr quitarse. Está bien. Liliana, ¿quieres decir algo? No, pues es una revisión que es superficial, pero es de acuerdo pues al nivel que tienen ellos en este momento de internos. La razón básicamente de revisar los linfomas fue porque nosotros vimos en diciembre, de hecho, un médico radiólogo que estaba haciendo un linfoma anaplásico, hizo compromiso en piel. Y pues era un caso que llamó muchísimo la atención tanto a patología como a hematología, porque pues es muy raro que hagan compromiso en piel, como el profe Chale le ha contado. No son tan comunes ese tipo de linfomas, y de pronto sí para ellos tener en cuenta que los linfomas B son lesiones que son muy violáceas y que son violáceas tumorales y que hay que pensar y no olvidarlos y sean poco frecuentes. Y, por ejemplo, yo he tenido pacientes con MF hipopigmentadas o MF foliculotrópicas que uno pues los lee solamente cuando está haciendo la residencia y finalmente los hemos cogido. Pues importante cuando uno ve esos tipos de pacientes con lesiones que no han mejorado, que les han dado tratamiento, buscar más allá de darles el tratamiento para una pitiriasis alba y mirar pues que existen otro tipo de patologías que las pueden simular. De hecho, uno de los pacientes alcanzó a tener células de Cesari positivas en el frotis de sangre periférica, y era un paciente joven que simplemente había sido tratado con pitiriasis alba toda su vida. Entonces, como que para no olvidar para ellos. Y bueno, muchas gracias, Daniel. Y sí, que no, por favor, no digas listo cada vez que posas las diapositivas. Ese Está bien. comentario es muy importante, ese comentario es muy importante porque aquí en Colombia es muy común la pitiriasis alba. Y entonces, si uno ve un niño con pitiriasis alba generalizada, no esa pitiriasis alba solamente de las En las mejillas y de los mejillas. brazos, correcto, sino que hay pitiriasis alba en el abdomen y en la espalda, cosa que se ve en la Guajira y que se ve en el Amazonas. Pero cuando uno ve eso, debe tomar biopsia para descartar un linfoma en niños, que pues funciona más fácilmente, se puede tratar mucho mejor y, y tiene menos riesgo. Y lo otro es que también esas dermatitis atópicas en los adultos mayores que aparecen de la nada, pues también hay que pensar en que puede ser una MF y que solamente una biopsia, como tú le dijiste, Daniel, pues muchas veces no la logran pescar, entonces por eso se recomiendan de 3 a 5 biopsias en diferentes sitios para poder llegar a veces más fácil a los diagnósticos, porque no es tan sencillo como uno cree que solamente una biopsia y ya sale el diagnóstico. Muchas veces para los patólogos no es tan fácil. Bueno, Doctora, perfecto, muy ese bien. paciente que usted comenta, el radiólogo, está Sí. actualmente hospitalizado. ¿Otra Ahí en vez? el chat Ay, no. le estoy dejando las fotos en el chat de las lesiones A para ver, que ven, las vean. miramos. Bueno, bueno, muy bien, muchachos. Mañana tenemos cirugía a las 11:30.